Tenemos el enorme placer de saludar y, bueno, además agradecerle obviamente la amabilidad que ha tenido de atendernos al profesor Carlos Biangardi. Él es coordinador del Departamento del Atlántico Sur del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Casualmente estamos terminando la presentación del Departamento del Atlántico Sur del anuario en Relaciones Internacionales, y desde ya les aviso que si a ustedes les interesa el tema, el director, el profesor Gonzani, los últimos años lo está editando online, y bueno, obviamente es de acceso gratuito, ¿no es cierto?, en la página del instituto. Y en ese anuario, nosotros, en el caso del Atlántico Sur, todo Antártida, Malvinas, lo que hacemos es realizamos un informe que comprende el periodo del 1 de julio, en este caso del 2021, hasta el 30 de junio del 2022. Ese es el periodo del año. Y en el caso del Atlántico Sur tratamos toda la problemática de Malvinas, plataforma continental, obviamente el conflicto con el Reino Unido, que es el prioritario, ¿no es cierto?, y el tema de la Antártida. Porque es importante ver, yo sé que a ustedes les interesa el tema de la Antártida, que no es independiente. Claro. O sea, está todo vinculado, y en los tres ámbitos tenemos conflicto con el Reino Unido. Perfecto. Quería empezar por el tema de la Antártida, por una noticia que creo que no ha trascendido casi nada. A mí me llamó mucho la atención porque estuve rastreando a ver quiénes estaban informando sobre el tema o lo habrían hecho hace tiempo atrás y encontré muy poco. Estamos hablando de la base Petrel, una base que es histórica, pero que bueno, hay un proyecto nuevo para esa base en la Antártida, y nos gustaría un poco que usted nos contara desde su mirada, ¿cuál es la importancia que tiene este proyecto de reactivar aquella base allí? En realidad esto no es nuevo, porque ya nosotros lo estamos, desde el INI lo estamos apoyando desde 2017, sí, ¿no es cierto? Pero ocurrió que por cuestiones presupuestarias esto se había suspendido, y ahora, por suerte, con motivo del 40 aniversario de conflicto argentino-británico del Atlántico Sur, en todo estos temas, se ha logrado reactivar este tema, ¿no es cierto? La República Argentina no tiene, como tiene Chile, un nodo logístico antártico accesible, porque si bien el acceso aéreo está logrado a través de la base Marambio, esta base no está en una ubicación tan favorable, ¿no es cierto?, sin reconocer que históricamente fue pionera, ¿no es cierto?, para el acceso aéreo en la Antártida. Y la base Petrel está ubicado al norte de la península antártida, de la península antártica, y está en óptimas condiciones, no solamente para recibir el acceso por vía aérea, sino también marítimo. A Marambio solo llegaba el rompehielo Almirante Iriza. Entonces es muy importante esta reactivación, con la idea de hacerla una base que sea permanente y con una serie de adelantos o de mejoras, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este momento se piensa que tenga alojamiento permanente para 60 personas y que se instalen en la misma 3 laboratorios científicos, una planta de tratamientos de líquidos cloacales, una de potabilización y una casa de emergencia, ¿no es cierto? O sea, con esta infraestructura la base permitiría centralizar todas las cargas que hay que distribuir en las 13 bases antárticas argentinas y todos los materiales que hay que replegar de las mismas cada año. O sea que cuenta con mejores condiciones climáticas y meteorológicas para la operación aérea, y como ya le advertía, en las costas pueden operar
con mucha más facilidad todos los buques que se despliegan en la campaña, ¿no es cierto? Quiere decir que Marambio quedaría un poco, es una base histórica, es muy importante, además fue nuestro primer aeropuerto, ¿no es cierto?, o aeródromo en la Antártida, pero quedaría más como una cantera para estudios paleontológicos en la Antártida, porque ahí hay yacimientos paleontológicos muy importantes, y los campamentos de investigación científica continuarían en Marambio, pero el núcleo de la logística antártica, la forma de tanto de llevar, porque es muy complejo, sobre todo el traslado de todos los elementos que se necesitan para la subsistencia humana en la Antártida. Entonces es muy importante tener esta base, ¿no es cierto? Y que además la Argentina está un poco atrasado, porque la base Mars de Chile con el contacto con Punta Arenas, ¿no es cierto?, le daba mucho más facilidad que la que teníamos nosotros. Incluso tiene habitantes permanentes esa base, ¿no? Tiene como un pequeño pueblito, se podría decir. No, sí, el tema es el siguiente. Hay familias ahí. Donde están las familias en la base Esperanza. Ah, la Esperanza. Esperanza, hay una escuela, algunos suboficiales llevan a su familia, es muy interesante todo lo que es la base Esperanza. Además, en la base Esperanza nació el primer ciudadano antártico argentino, o sea, el primer niño. Yo en este momento no lo tengo preciso, pero me parece que fue en el año 1978 que nació el primer ciudadano argentino en la Antártida, ¿no es cierto? O sea, la que usted me dice es como un pueblito, es la base Esperanza. Pero además hay bases muy importantes. Tenemos, por ejemplo, la base Carlini, que se ha mejorado muchísimo, que es una base científica de primer nivel, que incluso durante la pandemia pudo seguir funcionando porque muchos de los elementos se podían controlar de manera remota. O sea, la vida en la Antártida ha cambiado muchísimo. Si ustedes alguna vez, ustedes viven en el otro extremo de nuestra patria, pero si ustedes alguna vez llegan a viajar a Ushuaia, les recomiendo ir al Museo de la Prisión, y en el Museo de la Prisión hay toda una sala de la Antártida. Entonces ustedes van a ver ahí cómo era la vida de los argentinos en la Antártida, que nosotros los estudiosos le denominamos la etapa heroica, ¿no es cierto? Y cómo se vive ahora en la Antártida, con internet, y las familias se pueden poner en contacto permanentemente. Antes tenían que esperar una carta que llegaba a lo mejor a los 4 meses. Así que yo tengo mucha esperanza en dos cuestiones que el gobierno nacional ha tomado con mucha seriedad. Lo de la base Petrel, yo creo que esta vez se va a concretar, porque incluso el ministro Tayana, cuando inauguró este año el ciclo en la Escuela Superior de Guerra, ¿no es cierto?, conjunta, volvió a insistir sobre la base Petrel, como que la base Petrel era un proyecto inconcluso y que había que hacerlo. Pero hay otro proyecto que tampoco se habla mucho, porque el tema de la Antártida aparentemente no tiene tanta propaganda, ¿no es cierto?, es la construcción. El 26 de diciembre del año pasado se firmó, se aprobó el presupuesto para un proyecto que había quedado inconcluso, porque la administración que asumió en el 2015 lo suspendió, de construir un buque auxiliar, un buque polar auxiliar al rompehielo Almirante Irizar. Eso le iba a preguntar, ¿no? El rol de Tandanor en todo esto. Claro, es muy importante, porque además tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos fábricas navales muy importantes, en principio Tandanor, que depende del Ministerio de Defensa, pero también el astillero Río Santiago. Claro. Entonces, estos astilleros, o sea, la construcción de estas naves, además de crear soberanía en el Atlántico Sur y en la Antártida, produce una cantidad importante de puestos de trabajo nuevos. E incluso lo que la gente no conoce es que los barcos hoy no se fabrican totalmente en el astillero. El astillero se fabrica la parte central del barco, y hay una serie de elementos de los barcos que se crean automáticamente industrias en la actividad privada paralela
por ejemplo, acá es muy común en la zona de Ensenada y Berisso, con el astillero Río Santiago, que se dedican a fabricar partes o instrumentales que luego se van a instalar en los barcos. Quiere decir que cada vez que se inicia el periodo de construcción de un barco, que a veces tardan años, se crean nuevos puestos de trabajo y se dinamiza toda la economía de la zona, porque además generalmente los obreros astilleros viven cerca de esta ciudad, en el caso de Ensenada y Berisso, obviamente obtienen mejores ingresos, hay más movimiento, ese dinero se vuelca dentro del circuito comercial de la población y se produce una prosperidad, que no es la misma cuando se compran buques al exterior. Claro. Y uno está exportando el capital. Tal cual. Quería llevarlo a otro punto que me parece importantísimo. En una charla que tuvimos hace un tiempo atrás, en el marco de otro programa que hacemos a la tarde sobre estas cosas, yo lo consultaba sobre lo que en ese momento era cierta tensión que se había generado tiempo atrás con Chile, a partir de esta proyección de la plataforma continental desde Chile del meridiano 6716, que coincide o que en todo caso generó algunas tensiones. ¿Qué importancia tiene entonces Petrel o reactivar Petrel o convertirlo en una base moderna en función de las tensiones que siempre hay, no solo con Chile, sino por todo lo que es la soberanía en Antártida, ¿no? Mire, es fundamental por lo siguiente. Nosotros quedamos atrasados en la logística antártica al lado de Chile. Esto no quiere decir estar en competencia constante con Chile, porque la competencia con Chile es capitalizada por el Reino Unido. Claro. O sea, lo que a veces no se ve, yo me acuerdo que conversamos, y además me llamaron de todo el país, incluso participé en Mendoza, en una reunión de los legisladores del Mercosur, con este tema, y yo les advertía, ojo, está bien nuestra reacción, y nosotros desde el IRI hemos apoyado la postura del gobierno argentino, pero tenemos que tener cuidado que esto no sea utilizado por los británicos o fogoneado por los británicos para crear falsos enfrentamientos de los que solamente ellos van a triunfar. Porque ellos están insistiendo sobre Chile. Nosotros a partir del Tratado de Paz y Amistad de 1984 hemos logrado algo que parece milagroso al lado de lo que fue la historia argentino-chilena de residuos, ¿no es cierto? Y estamos colaborando positivamente en la Antártida. Lo que no quiere decir que cada país tenga sus intereses permanentes y tenga alguna disputa, como esta que usted me comenta. Pero los británicos están insistiendo que Chile no debe colaborar con la República Argentina, sino que debe colaborar con Nueva Zelanda, con Australia, con todos países del Pacífico que indudablemente están vinculados a ellos, o sea, tienen que participar. Hay un ideólogo de la política militar británica que constantemente trata de influir sobre algunos chilenos para decirle hay que preocuparse por la Argentina porque la Argentina es un país revisionista con respecto a la política de la Antártida, ¿no es cierto? Y ustedes tienen que centralizarse en el cuadrante del Pacífico, ¿no es cierto? ¿Es cierto? Entonces, el problema existe y el problema no está resuelto, pero el que usted me comenta, pero ese problema tiene la forma de resolverse está dentro del sistema de conciliación que tiene establecido por ambas partes por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que ambos países se han comprometido a respetar el sistema de conciliación. Lo que ha hecho, lo único nuevo de aquella conversación que tuvimos, que hizo Chile, es recurrir a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la CONVEMAR para hacer el reclamo, tal cual como está en el decreto del presidente Piñera. Bueno, ese es otro ámbito, yo creo que es también un ámbito válido. Nosotros le hemos dado la delantera porque nosotros ya desde hace muchos años hicimos la presentación nuestra y la comisión la aprobó. Es decir, que yo creo que estamos en buenas condiciones, pero que tenemos que tener mucho cuidado porque constantemente el Reino Unido está incentivando estos conflictos en beneficio propio. Tal cual. Profesor, como siempre, un placer enorme charlar con usted. Le agradecemos muchísimo esta conversación y seguramente volveremos a molestarlo en otro momento. Por favor, le agradezco la deferencia de haberme llamado y estoy a su entera disposición.
Charlábamos con el profesor Carlos Biancardi, coordinador del Departamento del Atlántico Sur del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, un hombre con una amplísima experiencia en estos temas, sobre una noticia que, insisto, prácticamente no ha tenido difusión. La Argentina estaría reconstruyendo es la palabra más precisa, una base que se incendió en el año 74, que es la base Petrel. El plan, estuvimos mirando algunas cosas del Ministerio de Defensa, la convertiría en una de las bases más modernas del sur argentino hoy, ¿no? de la Antártida, quise decir. Más moderna, con mejor equipamiento, con mayor equipamiento, con capacidad, con un aeropuerto grande, un aeropuerto para aviones de tamaño importante, con un puerto importante. En función de este proyecto, como lo explicaba el profesor Biancardi, se está construyendo un buque especial de carga apto para navegar en el hielo, en agua con témpanos. En fin, un proyecto muy importante de la Argentina que estuvo parado un tiempo, pero que Tajana, en su función de ministro, ha reactivado fuertemente y todo parece indicar que va a llegar a su fin en poco tiempo, ¿no? Hablábamos de Petrel, entre otras cosas, con el profesor Carlos Biancardi.